presente en las redes sociales. Síganos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero presente en las redes sociales. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 52 27 76 59 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. El Banco de México recorta su tasa de interés. El secretario de Hacienda confirma que apoyará el crecimiento económico. Son pocas las mujeres en México que ocupan cargos de alta dirección. Peña Nieto cumplirá 100 días de gobierno. Tenemos un análisis al respecto con el director del Financiero, Enrique Quintana. El SAT colabora con la PGR para profundizar en las investigaciones contra el Baster. La Secretaría de Hacienda, a través de diferentes unidades administrativas y también de sus organismos desconcentrados, están coadyuvando, no esta ocasión, sino siempre con la autoridad cuando hay requerimientos fundados en la ley. Continúan los funerales de Hugo Chávez. En este marco, Peña Nieto hace un llamado a la unidad por encima de ideologías. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Les saluda Lucero Álvarez Orrantia. Bienvenidos al Financiero Noticias. Miren, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió este viernes rebajar su tasa de interés preferencial medio punto porcentual a 4%. La decisión se da cuando el país presenta una inflación dentro del rango establecido por Banjico. La tasa se había mantenido sin cambios por 44 meses en 4.5%. Y mire, el recorte de tasas precisamente del Banco de México apoyará el crecimiento económico, aunque la Secretaría de Hacienda mantiene su pronóstico de un 3.5% para este año. Y creemos que esta es sin duda una decisión oportuna, fundamentada en consideraciones objetivas y contribuirá primero a la estabilidad de precios en la economía mexicana y segundo a crear un entorno propicio para el crecimiento económico. Mientras tanto, la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, subrayó que la zona euro podría necesitar una mayor inflación en países como Alemania y menores tasas de interés en todo el bloque, esto para asegurar que una recuperación económica sostenida traiga a futuro beneficios palpables. Insistió además en que el Banco Central Europeo mantenga su política monetaria expansiva y que hay espacio también para un mayor recorte de tasas después de que el Banco Central Europeo ha mantenido su tasa de interés en un 0.75% esta semana. Y esta tarde se encuentra en el estudio Esteban Rojas, quien es analista de mercado cambiario y a quien le preguntamos esta tarde qué es lo que implica este cambio aquí en el país. Esteban, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué implica para México? Mira, la medida es sin lugar a dudas positiva. A lo mejor quizás no sea suficiente para modificar las expectativas de crecimiento económico para nuestro país, pero también habría que destacar que presenta varios claroscuros y que también puede dejar al descubierto insuficiencias de tipo, digamos, incluso legal, Lucero. Primeramente, el haber privilegiado el Banco de México el crecimiento económico por encima, digamos, del repunte inflacionario que se está viendo, pudiera estar poniendo entredicho más adelante la misma credibilidad del Banco de México. Si la inflación no cede, como se tiene previsto de que por lo menos durante el primer semestre del año se va a mantener una tendencia ascendente que incluso puede llegar, digamos, hasta el 4% a mediados de año, y esto no se cumple, ahí pudiera quedar entredicho esta misma credibilidad del Banco de México. Ahora, Lucero, por otra parte, al haber privilegiado el Banco de México el crecimiento económico por arriba de lo que está sucediendo en la inflación, también nos está mostrando de cierta manera insuficiencias en el marco regulatorio, porque Banco de México tiene como mandato constitucional el hecho de cuidar la estabilidad de los precios y no el crecimiento económico. Entonces aquí, sin lugar a dudas,
Es un trabajo que tendrá que retomar el Congreso de la Unión en el sentido de modificar este marco regulatorio y hacer que Banco de México tenga un mandato dual, que obedezca a la necesidad de impulsar el crecimiento económico y a su vez también el de mantener bajo control la inflación, como sucede en bancos centrales como el de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Lucero. Y bueno, ¿qué repercusiones tendría para la gente que está acostumbrada a ahorrar? ¿Y qué repercusiones habría para la gente que debe en este momento? Mira, a la gente que está acostumbrada a ahorrar, las tasas de interés, Lucero, como consecuencia de este movimiento en parte, alcanzaron mínimos históricos. ¿Esto qué quiere decir? Que efectivamente la gente que ahorra va a poder tener menos ingresos por los intereses que vaya a cobrar, pero esto también tiene una repercusión, digamos, positiva al impulsar a la gente a gastar y a invertir, puesto que de alguna otra manera la tasa de interés va a bajar. Ahora, para la gente que debe, sin lugar a dudas, también esto va a representar un menor costo y va a tener que pagar menos por esa deuda que tiene. Por otra parte, Lucero, también habría que decir para la gente en lo general que quizás tendría que evaluar en estos momentos la posibilidad de poder adquirir una casa, un carro o un bien de consumo duradero, dado que las tasas de interés están bajas. Pudiera incidir esto para que ellos amarraran, por así decirlo, una tasa de interés baja y que a todo lo largo del crédito pagaran un bajo interés, Lucero. Bueno, ¿sería posible que el Banco Central Europeo a futuro bajara su tasa objetivo? Es muy posible, Lucero. Todo parece indicar que la recesión económica en el viejo continente en lo general va a persistir a lo largo de todo el 2013 y muy probablemente quizás podamos tener una reacción hasta 2014. Aparte, también hay que considerar de que la inflación en la zona euro se encuentra muy cerca de la tasa objetivo del 2%. Entonces, una recesión combinado con un bajo crecimiento en la inflación son sin lugar a dudas un caldo de cultivo que nos podría hacer esperar que en los próximos meses el Banco Central Europeo baje por lo menos en otro cuarto de punto su tasa de referencia. Esteban, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Bueno, seguimos con la información. Mira, en diciembre del 2012, la inversión fija bruta de nuestro país disminuyó un 2.4% comparado con igual mes, pero del año 2011. Pero estuvo aumentando un 5.9% al cierre del año. Le comento que esta inversión representa los gastos en maquinaria y en equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción. Y mira, el Departamento del Trabajo de Estados Unidos informó ya que la caída de la tasa de desempleo en febrero pues está mostrando que la recuperación económica del país está ganando ritmo. Los empleadores estadounidenses están aumentando las contrataciones poco a poco, con lo que se eleva la tasa de desocupación a un mínimo en 4 años del 7.7% desde un 7.9%. Bueno, el Banco Central Europeo informó que 35 instituciones bancarias ya decidieron reembolsar fondos de los préstamos a 3 años el próximo 13 de marzo con 1.336 millones de euros que son derivados de la primera línea de crédito y 2.894 millones de la segunda. El Banco Central pues le prestó a las instituciones más de 1 billón de euros como parte de operaciones de crédito ultra barato, esto en diciembre del 2011 y febrero del 2012, una estrategia que según su presidente, Mario Draghi, pues evitó una gigantesca crisis crediticia. Y en su sondeo mensual, el Banco Central francés mantuvo su previsión de crecimiento de 0.1% entre los meses de enero y marzo. Los pronósticos del Banco Central anticipan un nivel estable de actividad industrial en marzo, con una ligera caída en el sector de servicios. El gobierno francés espera recibir una dispensa de la Unión Europea debido al estancamiento económico en que se encuentra. Y también le cuento que Francia ya elevó los recortes del presupuesto 2014 en más de $6,5 millones de dólares. El ajuste se realizó después de que el gobierno socialista admitiera el mes pasado que no lograría llevar el déficit público por debajo del techo de la Unión Europea del 3% de la producción económica este año, como lo había prometido. Según el gobierno, pues el ahorro permitiría garantizar la reestructuración de las finanzas públicas. Y la actividad de la construcción de Gran Bretaña se desplomó 7.9% anual hasta enero.
Aunque, representa menos del 7% de la economía británica, la debilidad de la construcción fue uno de los principales problemas para el crecimiento del año pasado, empujando así al país de nuevo a la recesión. Y en Berlín, la producción industrial alemana se mantuvo sin cambios en enero. El Ministerio de Economía informó este viernes que la actividad de construcción se elevó un 3% mensual. De energía y manufacturas descendieron un 2.3% y 0.2% respectivamente. Y en el marco del Día Internacional de la Mujer tenemos datos interesantes en relación a este género en el campo laboral. De todas las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, escuche, solo Peñaverde tiene una mujer presidenta del Consejo de Administración. De acuerdo con la información obtenida de la Bolsa Mexicana de Valores, pocas mujeres ocupan una posición en los consejos de administración de las compañías públicas. A nivel América Latina, en México, 25% de las mujeres ocupan puestos de alta dirección. A nivel mundial, México todavía está bastante rezagado. Las mujeres alcanzan casi un 7% de los consejos, cuando en países como Suecia llegan al 27%. Por su parte, le cuento que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, anunció ya una modificación en el Plan Nacional de Desarrollo que incluye aumentar el salario de las mujeres trabajadoras de gobierno. Todo el plan, en todos sus apartados, en todas sus disposiciones y acciones, y en sus indicadores, deberán tener una perspectiva de género. Esta es la primera vez, es una decisión del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, utilizar al Plan Nacional de Desarrollo como un gran acelerador de la igualdad entre los hombres y mujeres. Y según especialistas, las reformas podrían aumentar el crecimiento de México. El reporte lo tiene Margarita Jasso. Escuchen. El crecimiento de México está en espera de reformas estructurales. La laboral ya está en práctica, pero la fiscal y energética aún están pendientes. Especialistas tienen la receta perfecta para que las reformas puedan impulsar el crecimiento. Si nosotros, por ejemplo, hacemos una reforma energética que siga implicando precios de gasolinas más altos, precios de combustibles más altos, pues definitivamente no va a tener impacto sobre el bienestar de la sociedad. Para los empresarios, la receta debe incluir la formalidad de las empresas. De entrada, una reforma fiscal de verdad que sea integral y que nos permita a todos los empresarios de México, del país, del tamaño que sean, que de alguna manera podamos contribuir con el gasto fiscal que tiene nuestro país. Una reforma fiscal o hacendaria no solo se trata de aumentar impuestos. Una reforma hacendaria que pase por aumentar impuestos, pero no generar más eficiencia y eficacia en el gasto, es decir, que tenga mejores resultados en educación, en salud, en el valor agregado que genera en la economía, pues a lo mejor le deja mayor solvencia al gobierno para gastar, pero no resuelve los problemas productivos y sociales del país. De lograrse las reformas pendientes, no solo habrá crecimiento, sino apetito de los inversionistas. Que hay optimismo en los mercados sobre las reformas. Justamente lo que harían las reformas es potenciar de manera importante el crecimiento de la economía y de concretarse reformas, desde luego que se incrementaría aún más el apetito en México y desde luego de manera destacada habría, mucho apetito en el sector energético. Economistas, banqueros y empresarios saben los ingredientes para cocinar reformas estructurales integrales, pero la última palabra y el sazón lo pondrán los legisladores durante el segundo semestre del 2013, fecha en que prometieron aprobar las reformas. Con imágenes de Luis Avelino, informó para El Financiero Noticias, Margarita Jasso. Balancear la vida profesional y personal es el principal desafío para una mujer en el mundo laboral. Por lo menos así lo dijo en entrevista con El Financiero la vicepresidenta de Planeación Estratégica de Coca-Cola, Lucía Duritzague. Cuando uno empieza a tener que manejar ambos roles, la parte personal y la parte profesional, uno quiere ser la supermujer, ¿no? Y quiere ser la mejor en todo y quizá la mejor ejecutiva, la mejor mamá, la mejor esposa, la mejor todo. Y a veces no se puede, ¿no? Entonces hay que escoger cuáles son las cosas que son importantes y cuáles definitivamente no está uno dispuesto a dejar.
Con constancia y convicción, Lucía creció profesionalmente en esta compañía refresquera. En la actualidad es una de las 4 vicepresidentas de Coca-Cola en México y bueno, lograr el éxito ya lo ha visto que no es fácil, pero se alcanza con decisión, entrega y preparación. Las mujeres primero tienen que estar preparadas, o sea, tienen que saber que aquí la primera cosa es que hay que estar listo antes de que se presenten las oportunidades para poder capturarlas. Si están preparadas y si están decididas a aprender, seguramente van a estar mucho mejor, en mucho mejores condiciones para tomar las oportunidades que se presenten. Por su parte, Claudia Herrera Moro es responsable de las relaciones gubernamentales y también de las relaciones públicas para las más de 50 marcas de Procter & Gamble, que bueno, fue considerada como una de las 50 mujeres más influyentes de los negocios. Asegura que durante estos años de carrera, pues ha tenido que enfrentarse a un sinnúmero de retos. Creo que culturalmente todavía nos falta por hacer. Hemos avanzado muchísimo, pero todavía creo que hay mucho por hacer. Y en el mucho por hacer empezaría por la mujer misma, ¿no? Creo que todavía hay muchas mujeres que no se la creen, ¿no? Que están en tengo que decidir entre trabajar o ser mamá. Y Margarita Jasso nos presenta una profesión que sin duda es considerada peligrosa, aunque no discrimina género. La lucha contra el crimen organizado ha provocado la muerte de más de 500 policías, de las cuales 38 son mujeres, según cifras de la Secretaría de Gobernación. Ser policía implica riesgos y peligros, pero no intimida al sexo femenino. Así, el Centro de Mando de la Policía Federal alberga historias de mujeres que rompieron paradigmas y encontraron su verdadera vocación. Yo vengo del modelaje, de lo cual me salí del modelaje porque, pues la verdad, se vive mucho acoso sexual. Sin embargo, aún lo vive. Imelda es paracaidista de la División de Fuerzas Especiales y se defiende del acoso con su carácter. Aquí pues sí se hace justicia y en el modelaje no, porque estás atenida de que si dices algo, te corren. En la Policía Federal, el trato entre hombres y mujeres es el mismo, aunque las necesidades sean diferentes. La diferenciación entre las capacidades de un hombre y una mujer son muy difíciles y sí existen diferencias, ¿no? Como por ejemplo el estar trabajando y el que no es lo mismo que un hombre pueda realizar sus funciones normales como ir al baño, por ejemplo, para uno como mujer es bastante más complicado. El Centro de Mando de la Policía Federal alberga 37.836 elementos. El 20% son mujeres, madres, hijas y esposas que día a día demuestran su capacidad. El entrenamiento es rudo para las casi 8.000 mujeres policías, pero también el trato es desigual, ofensivo para ellas hacia el interior de la corporación. Así de, ya no puede, maldita, regrésese, váyase a su escritorio, no sirve para nada, cosas así. Las batallas cotidianas con el crimen organizado mantienen incertidumbre a los elementos, que no saben cuándo sea su último día de trabajo, como Ruth, que al menos solo perdió un brazo, pero no el valor para continuar en la corporación. Tuve un riesgo de trabajo, ya no es posible estar en el área operativa, pero si a mí me dieran un arma, yo sigo. Con imágenes de Luis Avelino, informó para El Financiero Noticias, Margarita Jasso. Y el índice Nikkei de la Bolsa de Tokio finalizó con un nuevo máximo histórico en los últimos 53 meses. Con esto nos vamos a las bolsas de América y del mundo. Al regresar, Peña Nieto cumplirá 100 días de gobierno. El SAT colabora con la PGR para profundizar en las investigaciones contra Elba Ester Gordillo. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 5227-7659 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. El Financiero tiene una nueva imagen. La información financiera y económica siempre objetiva y oportuna.
Lo más importante para nosotros es informarle los acontecimientos más relevantes del día a día. El Financiero Noticias, de lunes a viernes, 6 de la tarde. El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX. Y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. El próximo domingo, la administración del presidente Enrique Peña Nieto cumple ya sus primeros 100 días de gobierno. De entrada, el Pacto por México ha dejado una percepción de confianza para los inversionistas. El director general editorial del Financiero, Enrique Quintana, nos comparte su opinión sobre el balance en esta etapa que es de arranque. El próximo domingo se cumplen 100 días del mandato de Enrique Peña Nieto. Usualmente estos 100 días son una oportunidad para hacer un corte de caja del resultado de la primera etapa del gobierno. Un primer hecho muy relevante es que se ha cambiado de manera drástica la percepción sobre el país. Apenas en junio pasado, solo el 16% de los especialistas consideraban que era buen momento para invertir en México. Hoy es el 53%. Este hecho es quizás el primer gran logro del gobierno. Otra modificación muy importante es el regreso de la capacidad de operación del gobierno. Se hace realidad lo que se plantea, lo que se promete. Durante los últimos 12 años no existía esta capacidad de operación y hoy nuevamente está en curso. Un tercer ingrediente muy importante es que se han abierto expectativas de que las reformas estructurales se hagan realidad en el curso de los próximos meses. Aquí hace falta todavía que el Congreso y las fuerzas que determinan la política del país puedan hacer efectivas estas reformas como la energética, la fiscal y la de telecomunicaciones. Un ingrediente que también ha surgido en estos 100 días es el temor de que nuevamente se regrese a un poder muy concentrado en el presidente de la República. Algunos piensan que esto generará el presidencialismo autoritario que padecimos, otros piensan que hay suficientes contrapesos para evitarlo. Y finalmente, hay que señalar que todavía se requiere para los próximos 100 días o 200 días que las perspectivas que hoy son tales se conviertan en realidades. Esto es un primer balance del mandato de Enrique Peña. Muy buen fin de semana. Y las autoridades se encuentran colaborando con la Procuraduría General de la República para darle la información correspondiente en los asuntos fiscales de la exlideresa Elvester Gordillo. La Secretaría de Hacienda, a través de diferentes unidades administrativas y también de sus organismos desconcentrados, están coadyuvando, no esta ocasión, sino siempre con la autoridad cuando hay requerimientos fundados en la ley. Y la inversión de Samsung en Sharp por $111 millones está presionando a la empresa nipona sobre su propia división de pantallas, que bueno, según analistas, se ha quedado muy atrás. El fabricante produce 500,000 de cubiertas OLED para teléfonos, pero ha tenido problemas para fabricar televisores con pantallas del mismo material. El acuerdo que da a Samsung pues ya un simbólico 3% de participación en Sharp, pues es un pequeño gasto para el gigante surcoreano que tiene 34,5 millones. Y Medellín fue reconocida como una ciudad innovadora. Vea por qué. Medellín es premiada como Ciudad Innovadora del Año. La urbe de unos 3,5 millones de habitantes en su área metropolitana ganó el concurso organizado por The Wall Street Journal y Citigroup.
La segunda ciudad de Colombia, situada en el noreste del país, competía por el título de la más innovadora del mundo con 200 ciudades. Disputó la final con Nueva York y Tel Aviv. Un jurado compuesto por directivos del Citigroup, el Wall Street Journal y el Urban Land Institute valoraron factores como el sistema de transporte masivo, la reducción de emisiones de CO2, los espacios culturales y el trabajo de empresas de servicios municipales. La votación se realizó a través de Internet. Hubo 1 millón de votos registrados para el concurso, 700,000 fueron para Medellín. Para el Financiero Noticias, Nidia Melgarejo. Google recortará 1.200 empleos adicionales en su unidad Motorola, equivalente a un 10% de la fuerza laboral del fabricante de teléfonos avanzados que está intentando volver a la senda de la rentabilidad. Los despidos se suman a los 4,000 empleos que Motorola redujo en agosto pasado. Google busca que el fabricante se esté enfocando en los teléfonos de alta gama por encima de los dispositivos más básicos. Mientras tanto, la Agencia de Investigación Ambiental acusa a Google de contribuir al comercio ilegal de marfil en China y Tailandia. La asociación sostiene que existen unos 10,000 anuncios en el sitio de compras de Google Japón que promueven la venta de marfil. La agencia afirma que escribió una carta al director ejecutivo del buscador solicitando retirar esta publicidad. Mientras tanto, Google niega esta acusación. Y hablando del marfil, le cuento que mientras Kenia aumenta la caza de elefantes, China demanda más marfil y se convierte en el principal cliente. Vean. Desde que tiene uso de razón, Cuyazo ha vivido entre las sombras rastreando elefantes en esta región del norte de Kenia. Donde veíamos un elefante entre la maleza, le acechábamos y entonces le disparábamos. Tras 10 años como cazador, las cosas han cambiado. Cuyazo ahora protege a los animales que una vez mató junto a estos guerreros Samburubu. Aseguran que ya han atrapado a varios cazadores y esperan poder trabajar con las organizaciones conservacionistas locales. Por el momento, patrullan sin entrenamiento ni sueldo durante 2 horas en la mañana. Decidí no seguir lidiando con la vida de cazador furtivo, porque siempre acaba en muerte. De hecho, 40 cazadores furtivos murieron por disparos el año pasado en Kenia. Las reservas naturales cuentan en esta región con unidades de respuesta rápida que acampan en distintos puntos cada noche y patrullan el terreno a pie o en 4x4. Bien entrenados para ello, saben perfectamente dónde encontrar a los cazadores. Los cazadores se acercan hasta el lecho del río, porque es donde los elefantes vienen a beber. Los esfuerzos de Kenia contra la caza furtiva son un ejemplo en el este de África. Sin embargo, 385 elefantes murieron por sus preciados colmillos el año pasado, la cifra más alta desde finales de los años 70, cuando se trataba de un problema de gran envergadura. En esta región del país, el 85% de los elefantes que murieron en el último año fueron cazados. Los conservacionistas achacan este aumento a la insaciable demanda de China. Esta situación podría cambiar rápidamente si hubiera un cambio de actitud en la gente. Y podemos lograrlo entre los compradores. Si se dieran cuenta del daño que están causando, esto pararía. Si las compras paran, las muertes también. Los protectores temen que si la tendencia actual continúa, los elefantes podrían extinguirse de África dentro de una década. Su sueño es que el comercio de marfil se detenga, pero la pobreza, la circulación de armas en la población y las suculentas recompensas por matar un elefante siguen siendo una tentación enorme para la gente del lugar. Para el Financiero Noticias, Miriam Castro. Así nos vamos a una pausa y regresamos. Está en el Financiero Noticias. Al regresar, continúan los funerales de Hugo Chávez. En este marco, Peña Nieto hace un llamado a la unidad por encima de ideologías.
El Financiero, presente en las redes sociales. Síganos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 52 27 76 59 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. El Financiero tiene una nueva imagen. La información financiera y económica siempre objetiva y oportuna. Lo más importante para nosotros es informarle los acontecimientos más relevantes del día a día. El Financiero Noticias, de lunes a viernes, 6 de la tarde. Hoy se realizó el funeral de Estado del presidente venezolano Hugo Chávez. Los funerales de Estado de Hugo Chávez se desarrollaron este viernes en la Academia Militar de Caracas, en presencia de la mayoría de los líderes de América Latina y el Caribe. Estuvieron presentes controvertidos presidentes como el de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, y de la bielorrusa Alexander Lukashenko. Tras la ceremonia, Nicolás Maduro juró como presidente encargado y tiene 30 días para convocar a elecciones. El cuerpo de Chávez no recibirá sepultura, será exhibido durante al menos 6 días más. Luego será embalsamado para reposar en un museo caraqueño, instalado en un antiguo cuartel que él utilizó para liderar un fallido golpe de Estado en 1992. Durante la madrugada de este viernes, miles de personas desafiaron las largas filas para ver el ataúd. Tenemos esperanza. Estar tan cerca, ya va a llegar. Mucha emoción por una parte, pero también mucha tristeza. Demasiada tristeza. Pero Chávez está en nosotros. Valieron la pena y valen muchas horas más. Si tenían que esperar, las espero. Más de 2 millones de personas, según el Ejecutivo, se desplazaron desde todo el país para despedirse de su líder. Para el Financiero Noticias, Miriam Castro. Al participar en los funerales de Estado del presidente Hugo Chávez, el presidente Enrique Peña Nieto se pronunció por una mayor unidad en América Latina. El mandatario mexicano sostuvo que más allá de las diferencias ideológicas de los países, siempre habrán propósitos y objetivos compartidos. Por su parte, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ratificó este viernes que el vicepresidente Nicolás Maduro puede jurar como presidente encargado y ser también candidato a la presidencia de la República en las próximas elecciones. Mientras tanto, Enrique Capriles, de la oposición, denuncia que la decisión del tribunal es un fraude constitucional. Nicolás Maduro, de 50 años, ya había tomado el liderazgo del movimiento oficialista en Venezuela desde que Chávez anunció su padecimiento de cáncer. Hugo Chávez prácticamente le delegó el poder. Después del 11 de diciembre, Maduro intensificó sus apariciones públicas, donde dejó claro que continuaría con el proyecto político del fallecido presidente. Y Grecia está lista para su regreso como destino turístico. Ejecutivos de la industria prevén que este año repunte en medio de un mercado europeo estancado por el débil panorama económico. El Banco Central griego indicó que los ingresos por turismo, la principal fuente de dinero del país, cayeron un 4.6%, es decir, casi 10.000 millones de euros en enero a noviembre del 2012. En otra información, el Vaticano ya anunció que el cónclave para elegir al sucesor de Benedicto XVI comenzará el martes 12 de marzo. El próximo Papa necesitará en todas las votaciones la mayoría de los 2/3 de los votos de los cardenales asistentes para ser elegido. A la reunión en la Capilla Sixtina acudirán 115 cardenales electores. Y bueno, es fin de semana. Mariana Hernández nos tiene recomendaciones. Mariana, adelante.
Luces, imaginación y actores es lo que se necesita para disfrutar una puesta en escena en los más de 200 teatros que tiene la Ciudad de México. La obra musical El violinista en el tejado regresa al Teatro Nextel los sábados y domingos con un gran despliegue de música. Mario Iván te espera con su obra El diario de un loco todos los lunes en el Teatro Helénico. El Teatro de la Ciudad de Esperanza, Iris, alberga Azul como una ojera de mujer, una obra que te llevará a conocer los diferentes ángulos del deseo. El claustro del Centro Cultural Helénico se convierte en el recinto ideal para llevar la historia del Cyrano de Bergerac, en manos de una compañía de teatro independiente. Al conocer Cyrano, se me hizo un personaje muy interesante, pues dice cosas muy interesantes, es un personaje íntegro, leal, de noble, de muy buenos sentimientos, independientemente que es valiente, audaz, nada más que tiene un pequeño defecto. Hablábamos de un beso, palabra dulce. Yo no sé por qué vuestros labios no se atreven si la palabra los quema. Con más de 20 actores, Roxane y Christian te llevarán a recordar el romanticismo francés en un espectáculo al aire libre que por más de 105 minutos te enamorarán con el gran derroche de seducción. La intimidad es tan cercana, esta cuarta pared de la que se habla mucho en el teatro, que tenemos siempre la barrera entre el público y el actor, y se supone que el actor no puede ver. No, al contrario, aquí es muy emocionante porque se vibra de una manera más intensa. Conforme a las reacciones del público, tú como actor puedes ir desenvolviendo y resolviendo más cosas y descubriendo más cosas en compañía de la gente que lo está viendo, ¿no? Respetando el clásico de Edmundo Rostand, Armando Hernán y su compañía nos presentan una versión dinámica y actual de esta obra maestra de la literatura, enfrentándose a algunos retos. Es un espacio abierto, entonces uno tiene que concentrarse al doble para que los factores externos no lo interrumpan a uno en el momento de la puesta en escena. Y bueno, también hay factores climatológicos. Así que no te puedes perder esta gran puesta en escena que estará hasta el 31 de marzo, los sábados y domingos, con imágenes de Luis Avelino para El Financiero Noticias, Mariana Hernández. Hasta aquí la información más relevante de esta tarde. Como siempre, lo invito a que estemos en contacto a través de las redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube, el Twitter personal, @LuceroAlvarezO, y a nombre de todo el equipo, le agradezco que nos haya acompañado. Muy buenas noches, excelente fin de semana.